Buenos días desde Guayaquil. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Estamos siguiendo las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos a la audiencia del miércoles 5 de octubre de 1977. Comienza así. La titula el Papa La importancia, dice, el sínodo de los obispos, como sabéis, se reúne estos días en Roma. Fue en octubre de 1977, en la Ciudad del Vaticano. Dura aproximadamente un mes, el mes de octubre. Pero, ¿qué es este sínodo?, se pregunta el Papa. Responde, es una institución nueva, nacida del Concilio Vaticano II. Es una reunión de obispos elegidos por las conferencias episcopales locales en representación de todo el episcopado del mundo, para colaborar con el Papa a través de información y asesoramiento en la dirección de toda la Iglesia. En el sínodo ahora reunido fueron convocados 204 miembros, casi todos presentes. A los obispos elegidos por las conferencias episcopales nacionales se suman algunos religiosos de los dicasterios de la Curia Romana, una asamblea verdaderamente representativa, porque cada conferencia episcopal, en cada nación, hay una conferencia episcopal formada por el obispo de cada diócesis, ¿no? Y esa conferencia episcopal elige algunos de sus obispos para que vaya en representación, también los cardenales de cada dicasterio, y también, dice, algunos auxiliares y expertos, invitados, ¿no? Dice el Papa que verdaderamente es una asamblea verdaderamente representativa del sentir de la Iglesia para colaborar con el Papa, ¿no? A través de, dice el Papa, de información y asesoramiento en la dirección de toda la Iglesia. Bien. ¿Y qué hace el sínodo? ¿Qué hace? Pues trata temas generales, generalmente uno a la vez, que afectan la vida de la Iglesia. Por tanto, un sínodo tiene una importancia extraordinaria. Toca un tema de la Iglesia: la catequesis, la evangelización, los sacramentos, la oración, temas fundamentales para ayudar en la dirección de la Iglesia, ¿no? Y esta vez todos saben de antemano cuál es el tema elegido, sino sobre todo concretamente en sus relaciones con la experiencia y los problemas de la vida vivida por la Iglesia y la sociedad contemporánea. La catequesis, especialmente para la infancia, la juventud, sin olvidar que la edad adulta también necesita catequesis y un nivel proporcionado. Esto es un poco revolucionario, esto que dice el Papa. Del año 1977 se reúne para tocar el tema de la catequesis. De la infancia, catequesis de niños, de jóvenes, pero sin olvidar la edad adulta, catequesis de adultos. Y esto es bastante revolucionario, porque la Iglesia siempre fue acostumbrada ya el bautizo, la primera comunión, la confirmación, pues ya somos cristianos, vamos a la misa. No, los cristianos, dice el Papa, también los adultos, porque de alguna manera están sacramentalizados, pero a veces no están evangelizados. Sacramentalizados sí, hecho el bautismo, primera comunión, la confirmación, incluso algunos se han casado en la Iglesia. Sí, pero a quienes consideran la Iglesia en sus amplias y complejas proporciones doctrinales y sociales, puede parecerles un tema demasiado particular
que restringe la visión global de los problemas religiosos, históricos y morales, en lo que está implicada la vida de la Iglesia. Pero no es así. Un problema específico, la catequesis, pero un problema fundamental, un problema seminal, de cuya solución depende la vitalidad y eficacia de la Iglesia. Alguno podría decir que esto que restringe los problemas religiosos e históricos es un problema específico, fundamental, seminal, dice el Papa, de lo cual depende toda la vitalidad de la Iglesia, depende de aquí, ¿qué catequesis está dando? Jesucristo lo ha dicho: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego dice, y enseñándoles todo aquello que yo os he mandado. Enseñándoles todo, enseñando. La catequesis, fundamental. Estamos tocando el corazón del cristianismo. Enseñar todo. La catequesis. En primer lugar, dice el Papa, porque la religión de Jesucristo está fundada en la fe. Es decir, en la palabra de Dios. Tanto en su fase de enunciación, en su enseñanza, como en su difusión, en su pedagogía, por no hablar de lo más importante, ya sea en su contenido doctrinal, teológico o moral. O sea, en primer lugar, el cristianismo, la religión de Jesucristo, está fundada en la fe, es decir, en la palabra de Dios, en su fase de enunciación, es decir, el carisma. Todo comienza con el carisma. Cristo muere, resucita, promete el Espíritu Santo y lo envía a los apóstoles, que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y reciben el Espíritu Santo y abren las puertas. Y comienzan el primer carisma de la historia. Lo hizo San Pedro. Israelitas, escuchad. Invita a escuchar. ¿Qué va a decir San Pedro? Va a dar de la historia, la palabra de Dios, la catequesis. O sea, a este Jesús que habéis crucificado, Dios lo ha resucitado. Convertíos, haceos bautizados. O sea, eso, lo que es lo primerísimo en el cristianismo. Fundamental, La catequesis tiene su parte carismática, de anuncio. Después ya tiene su desarrollo, ¿no? Teológicos, morales. Continúa San Pablo VI diciendo en esta audiencia: recordemos el origen, que utiliza con razón una palabra habitual, pero siempre augusta y misteriosa: Evangelio. Jesús, de quien deriva toda nuestra religión, es el verbo divino, hecho carne, la palabra hecha carne, que vino al mundo para anunciar el reino de Dios. No podemos olvidarle, dice, cómo se origina el cristianismo. Bueno, pues es bien sencillo, ¿no? Jesús, enviado por el Padre, la palabra hecha carne, comenzó a predicar y a decir: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. O sea, el origen, dice, lo llama el Papa el origen, ¿no? El origen y la naturaleza del cristianismo, el anuncio del Evangelio, el verbo hecho carne, que viene a anunciar el reino de Dios. Convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. O sea, fijémonos cómo el cristianismo tiene su origen no adulando a las personas. Formemos un partido político, nosotros llevamos la razón, los otros están equivocados. Base por la cual todos los que se afilian a ese partido son los que llevan la razón, los que van a cambiar la nación, van a hacer... No, el cristianismo no comienza por la asociación de unos que van a cambiar el mundo. Empieza por una llamada a la conversión, convertíos. O sea, aquí estamos equivocados. La Iglesia no es partidista, da la razón a un partido político y contra el otro partido. No, los partidos tienen sus ideas, está bien. El reino es en la persona de Jesús. Jesús personificado. Sí, creer esta noticia lo vemos
en el capítulo 23 de San Mateo, dice así: vosotros en cambio no os dejéis llamar Rabbí, porque uno solo es vuestro maestro, y ustedes todos son hermanos. No te dejéis llamar maestro. El maestro es Jesucristo. Nosotros somos todos hermanos, todos necesitados de conversión, porque todos caemos muchas veces. ¿Cómo te vas a poner a enseñar a los demás si tú también caes muchas veces? Entonces no tengamos esa pretensión de que nos llamen Rabbí, que nos llamen maestro. Maestro es uno, el que enseña a todos, que muestra el camino de la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él es el maestro. Se basa en escuchar, aceptar y aplicar sus palabras. Este es el diseño de su obra. Se basa primero en escuchar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Aceptar y aplicar. Las vírgenes prudentes, ¿quién eran? Que no solamente escucharon, sino que además se proveyeron de aceite. Es decir, pusieron en práctica la palabra escuchada. Proveerse de una... Los que han puesto en práctica son los que entran con el esposo al banquete del reino de los cielos. O sea que el diseño de esta obra de Cristo tiene su estilo, ¿no? Escuchar. Continúa el Papa diciendo, si el destino del hombre depende de este encuentro con Cristo, a través de la enseñanza enunciada, por un lado, la de Cristo, una enseñanza aceptada como norma de vida, dice el Papa. El destino del hombre depende de esto. Primero, del encuentro con Cristo. Encuentro con Cristo. A través de la enseñanza enunciada, por un lado, la de Cristo. Una enseñanza aceptada como norma de vida. No solamente escuchada, sino aceptada como una norma de vida. Seguir a Cristo, que es la luz del mundo. El que me siga, la del otro. Es decir, el seguimiento de la fe. Se puede vislumbrar la importancia primordial que tiene el contacto del hombre con la catequesis. El seguimiento de la fe. La importancia primordial, primera, que tiene el contacto del hombre con la catequesis. Pero se pregunta el Papa, ¿qué es la catequesis? Es precisamente la enseñanza fundamental de las verdades religiosas, como enseñó Jesucristo con su predicación, con su ejemplo, con su evangelio, mediante la educación en la fe, la educación, bueno, la cultura de la geografía o de la historia o de la medicina. Existen distintas culturas, ¿no? De la arquitectura, de la... existen tantas culturas, ¿no? Hacer del cristianismo un reduccionismo. Ya me bauticé, hice la primera comunión, me confirmé, y sí, y el domingo, soy católico, el domingo fui a misa. O sea, no podemos reducir el cristianismo. Por eso, más tarde, años más tarde, el Papa Juan Pablo II hará la catequesis que hay que transmitir. Y dice el Papa que un mensaje de totalidad, de globalidad, embarga, vayan a toda la gente, haga discípulos míos de toda la gente, bautizándolas, enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado, todos los días, o sea, un mensaje de totalidad. Vayan a toda la gente, enseñándoles todo lo que yo he mandado. El hombre de hoy, de siempre, tiene derecho a recibir el mensaje cristiano en su totalidad. Enseñar todo. Ve y vende tus bienes a los pobres. Haz limosna. Perdona 7, no, perdonad 70 veces 7. Amad a vuestros enemigos. Sean misericordiosos, compasivos, limpios de corazón, etc. Confíen en Dios.
Mirad las aves del cielo, tengan confianza en Dios. Oren insistentemente. Bueno, maravilloso. Todo el mensaje cristiano, todo lo que enseñó Jesús, la catequesis, algo maravilloso. Sí, estoy bautizado, sí, sí. El domingo estuve en misa. Ya, parece que ya ese es el mensaje cristiano. Eso es un reduccionismo. El hombre tiene derecho a recibir el mensaje en su globalidad, en su totalidad. ¿Qué es la catequesis, no? Es precisamente la enseñanza fundamental de la verdad religiosa, como enseñó Jesucristo, la educación en la fe, dice San Agustín. Y así, de que es necesaria una catequesis para todos, ¿eh? No solamente catequesis de la infancia, catequesis de niños, de primera comunión, no solamente eso, es una catequesis para todos, siempre con escrupulosa exactitud y con la vivacidad de su propio contenido, que inspira y recrea con el estudio, es decir, el amor del que se sabe y se siente discípulo y no tiene miedo de retomar desde el principio la doctrina que nunca se ha enseñado lo suficiente y nunca se ha aprendido lo suficiente. O sea, el Papa viene a decir que la doctrina, la catequesis es una fuente inagotable. Dice, nunca se ha enseñado lo suficiente. Nunca se ha aprendido lo suficiente. Quiere decir el Papa que una fuente como es la catequesis, el mensaje de Jesucristo, es una fuente maravillosa donde uno se acerca a la fuente y bebe, pero no agota la fuente. La fuente sigue manando. Por eso dice, nunca se ha enseñado lo suficiente, dice el Papa. Sí, sabemos cosas de los dogmas, el dogma de Cristo muerto y resucitado, el dogma del cielo, del infierno, los dogmas que creemos. Está bien, está muy bien, pero nunca se ha enseñado lo suficiente la religión cristiana. Nunca se ha aprendido lo suficiente. Siempre es este ejemplo de la fuente, ¿no? Tú acercas a una fuente, es una cosa impresionante. No pensemos que ya lo sabemos todo. Yo ya soy católico, no tengo que convertirme. Eso, convertirse en los otros, los que no, todos tenemos que convertirnos, todos tenemos que empezar de nuevo. Y podemos, dice el Papa, podemos ver cuán actual es el interés por la catequesis del pensamiento humano, que se engaña generando una emoción espiritual, poder ignorar la verdad que salva, es decir, el Evangelio, y poder suplir la falta de la luz de Cristo con la locura de la permisividad. Aquí el Papa está lanzando un dardo contra lo que está sucediendo, ¿no? Y luego dirá el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo, todo es relativo. No existe la verdad, no existe la catequesis, porque cada uno tiene su verdad. Y a mí nadie me tiene que enseñar, ¿eh? Entonces yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, sin que haya una norma suprema que muestre la verdad, los 10 mandamientos, el sermón de la montaña, la moral católica. No, eso no existe. Que me respete, a mí que me respete, yo lo pienso así. Papa le llama esta falta de la luz de Cristo, le llama la locura de la permisividad. Ya no es Cristo la verdad, el camino, la vida, no. Cada uno tiene su verdad. Dice el Papa, volvamos todos a la catequesis, es decir, a la escuela del Divino Maestro, tanto para hacernos eco como humildes apóstoles de su voz beatificante, como para dejarnos penetrar primero y luego embriagarnos por la verdad que asegura la vida. Qué espíritu tan joven de este anciano, ya el Papa Pablo VI ya era bastante anciano cuando hizo estas audiencias, y qué espíritu tan joven demuestra el Papa San Pablo VI. Un equipo de catequistas comienza una evangelización y entre los que escuchan, 30 personas, 40, 100 personas, está también allí el párroco, sentado entre ellos a escuchar. Estupendo. Dice el Papa,
volvamos todos, todos, a la catequesis, a la escuela del Divino Maestro. Todos necesitamos ser enseñados por el Divino Maestro. Que Él sea en nuestra luz, para hacernos eco, con humildes apóstoles, con nuestra bendición apostólica. Bien, así acaba este llamado, esta introducción que hace el Papa al sínodo que va a comenzar esos días. El sínodo sobre la catequesis. Y el Papa invita a todos a volver a la catequesis. Volvamos a la catequesis. Volvamos todos a aprender del Divino Maestro, que es Jesucristo, porque todos nosotros somos hermanos. Sigamos otra audiencia del miércoles 12 de octubre del año 1977. Dice así: la fe en la palabra del Divino Maestro. Fe a la palabra del Divino Maestro, que no son cosas que anuncian los periódicos, anuncia la radio, anuncia estos libros de Marx o de Freud o de tantos de este mundo. Bueno, dice así el Papa, esta audiencia del 12 de octubre de 1977, dice así: el encuentro que esta audiencia nos procura a nosotros tiene una gran importancia. Esto puede ser uno de estos momentos que quedan no solo memorables, sino también decisivos por nuestro Señor Jesucristo, el pescador. Lo ha dicho Él. Lo ha dicho Él en el Evangelio. A Pedro, auténticos sucesores, dice: seguidme, ha dicho Cristo a los primeros apóstoles, os haré. El apóstol, el sacerdote, el catequista, tiene esta misión. Les haré pescadores de hombres. Ustedes son pescadores de peces, pues yo le haré pescadores de hombres. De ahí la catequesis, el tema que estamos tocando. La catequesis es eso, ser pescador. Tú eres ingeniero, tú eres médico, tú eres albañil. Bueno, a ti te digo, yo te haré pescador de hombres, te haré constructor. Eres médico, yo te haré médico de las almas. Eres albañil, yo te haré constructor de la iglesia, que es el edificio divino. Siempre con humilde trepidación, temor, dice el Papa, con humildad, con temor, trepidación, y también con ardiente oración, porque no es que se convoca un sínodo y se trata de hablar. No, primero hay que orar, la oración. Oren, dice Jesús, en todo tiempo, para que no se hagan pesados nuestros corazones por el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Y venga ese día de sorpresa. Oren en todo tiempo para que tengan fuerza. Si nosotros queremos tener fuerza, no se trata de ser papagayos y repetir frases que hemos oído, sino una experiencia profunda que viene de la oración. Con ardiente oración, dice el Papa. Nosotros venimos a estas audiencias con una ansiosa pregunta en el corazón. Nosotros encontramos tantas personas desconocidas, según la naturaleza, para la mayor parte, tantas almas. Se está refiriendo el Papa que con trepidación, porque vamos a encontrar muchas personas, tantos peregrinos que vienen de Europa, del mundo entero, y van a escuchar y ver al Papa que se asoma por aquella ventana del Vaticano. Y el Papa tiene un deber, ser pescador de hombres. ¿Cómo lo haré? Es una cosa, dice que humilde trepidación, trepidante, o sea, con ardiente oración vamos a estas audiencias, formalística, una cosa ahí leída. No, tengo delante tantas almas que a veces no conozco,
pero yo tengo una palabra del Señor, les haré pescadores de hombres, y están tantas almas allí, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Y entonces, ¿qué les diré? ¿Cómo llegará esta palabra al corazón por un pecador que se arrepienta? Alegría en el cielo. Escucharán la palabra, se convertirán, creeremos la palabra del Señor. Entonces dice el Papa que nos encontramos delante de tantas personas allí en la plaza de San Pedro, que una palabra llegue al corazón de uno que está allí como peregrino, quizás como también medio turista, medio curioso, cámara fotográfica, ahora diremos con su celular, ¿no? Ya prácticamente no se utilizan ya cámaras fotográficas, casi ninguna, ¿eh? El celular, para hacer la foto, pero a ese que está allí, está un poco como turista por ver al Papa, por ver la inmensa, dejará ese pecado que está cometiendo, que a lo mejor ni su esposa lo sabe, pero por la gracia de la predicación, el Papa pescará alguno, ¿eh? Cuando nosotros damos catequesis, alguno se convertirá en estado de verdadera reflexión interior, de prepararla en un sendero de auténtica religiosa, de autenticidad religiosa. Con nuestra palabra pescaremos un alma, le pondremos en el camino de la verdadera conversión. Esto es una cosa que tiene que preguntarse el Papa, y también yo como sacerdote, y tú como padre de familia, como cristiano. Una palabra dicha a tus hijos, a tu compañero de trabajo, le iluminará. Quizás ese compañero de trabajo se está separando de la esposa. También esta palabra que se le da a tu cuñado, a tu vecino, a tu compañero de trabajo. Dios te ama, y puede ser claro también para vosotros. ¿Qué significa asistir a una audiencia del Papa? Se pregunta. ¿Qué significa asistir a una audiencia del Papa? ¿Es solamente ver al Papa en el balcón del Palacio Apostólico, del Vaticano, y echar una foto? ¿Es solamente eso? Puede significar muchas cosas. No es solo la curiosidad de una escena singular, o bien solo de un acto exterior de piedad religiosa, que puede dar interés e importancia a un momento como este, porque para quien tiene la sensibilidad espiritual y la inteligencia de los propios destinos. Y para cada uno de los presentes, dice el Papa, nosotros pensamos que este es un momento de encuentro, sí, pero no solamente con la modesta persona del Papa, ¿no? Sino también un encuentro formidable con aquel que nosotros tenemos la misión de representar a Jesucristo. O sea, no solamente se trata de ver al Papa allí en la ventana del Palacio Apostólico de allí del Vaticano, sino un encuentro con la persona que el Papa representa. ¿A quién? A Jesucristo. Toda persona es conocida. Recordemos el episodio de Natanael, de vi cuando estaba debajo de la higuera. Maestro, ¿y de qué? Se pregunta, ¿no? Un poco asombrado el Natanael. Oye, maestro, ¿de qué me conoces? O sea, te vi, este conocimiento que tiene Jesucristo de la persona, de ese peregrino que va a escuchar la audiencia del Papa a Roma, de ti que estás escuchando la radio, la voz de María, estás escuchando un programa, quizás vas en el taxi o estás en tu casa cocinando o descansando un poco en la cama y te pones a escuchar la radio. Cada uno de nosotros es como si estuviera delante de un espejo. El espejo, si el encuentro fuese sensible, si el encuentro fuese sensible, o sea, no, el Jesús histórico no existe ahora mismo, porque está glorificado en el cielo. Murió, resucitó, está a la derecha del Padre.
ya no vemos como los apóstoles físicamente a Jesús, al Jesús histórico, pero sí podemos comprenderlo al Cristo de la fe, ¿no? Él dice, si el encuentro fuese sensible, no lo es sensible, pero sí lo es espiritualmente real, porque Cristo es el mismo. No puede estar allí, dice el Papa, allí en la audiencia, como un espectador que lleva una cámara fotográfica y lleva su gorrita para protegerse del sol y algo mucho más profundo, ¿no? En este caso, dice así el Papa. Le dijo Pedro, oye, no sé de qué hablas. Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. Una criada le dice, tú estabas con Jesús, tú eres de ellos. Y Pedro dice, no sé de qué me estás hablando. El turista, el peregrino, el que va a la audiencia del Papa, pues también puede decir, no sé de qué me estás hablando. Podemos hacernos los locos. No sé de qué me hablas. El Papa habla y tú le respondes así. No sé. Es Jesús que está mirando. El Papa representa a un personaje más importante, a Jesucristo. Él es el que te llama, te habla, te dice hoy, sígueme. Empieza una vida nueva. No es temerario suponer que la conciencia de muchos, dice el Papa, escrutado por un ojo así penetrante, el resultado, tanto común en la mentalidad religiosa de muchos hombres de hoy. Cada uno tiene su verdad, hay que respetar las conciencias y cada uno que actúe como quiera. Existe la verdad absoluta. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida. O tenemos que caer en lo que después llamaría el Papa Benedicto XVI, en esa dictadura del relativismo. Todo es relativo. Tú la piensas así, pero yo no la pienso así, yo pienso de otra manera. O sea, no se trata de pensar cada uno de su manera. Respondió Jesús, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoce Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, vuestros al Padre? Aquí hay algo profundo, profundísimo. Jesucristo no es un personaje más. El que ve a Él, ve a Dios. Cristo es la imagen de Dios, de la misma sustancia del Padre, eterno con el Padre. Esa palabra del Padre, eterna con el Padre que se hizo hombre. Yo creo, ¿creemos realmente o no creemos? ¿Creo o no creo? Se pregunta el Papa. Y aquí se define una de las situaciones espirituales más difusas, difundidas entre los hombres contemporáneos respecto de la cuestión religiosa. Es decir, la situación de incerteza, de suspensión, de la duda sistemática, calificado como la posición más prudente y por eso más sabia para la razón humana, dudar de todo. Estamos en una época, decía el Papa, en el año 1977, y podemos decir hoy en septiembre de 2024, con el Papa Francisco. Esto era año 77, con el Papa Pablo VI, hoy con el Papa Francisco. Existe este ambiente general de que hacer de la duda como la cosa más razonable. Dudar de todo, poner en cuestionamiento todo, que nos rija, que nos lleve. No, cada uno, diría el Papa Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Todo es relativo. Tú la piensas así, pero yo pienso de esta manera. Es que lejos estamos de ese espíritu de San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. No, cada uno, para ti es Cristo, para mí es Buda, podría decir uno, ¿no? Para ti es Cristo, para mí es Mahoma, para ti, cada uno, no existe una verdad en este mundo, es que parece que han hecho de la duda la cosa más sensata, ¿no? Lo más sabio, dice el Papa, para la razón humana, ¿eh? La posición más prudente, la duda sistemática. Eso parece que es ahora lo más sabio, ¿no? La duda sistemática, dudar de todo.
también si la adhesión a este testimonio constituye la razón de salvación. Es cuestión de creer para salvarse, o hay que dudar de todo. Pero Jesús lo dirá muy claramente: anuncia el Evangelio, el que crea y se bautice se salvará. Eso dice Jesús. Lo que piensa el mundo de hoy sabio, el mundo pretendidamente sabio, que es dudar de todo. No, dice Jesús, ese es el camino. Es entonces este punto que nosotros esperamos para los hombres de hoy, para los nuevos cristianos. Hace falta recomenzar desde el fundamento que sostiene el edificio religioso, la fe, la adhesión a la palabra del Maestro, una fe simple, pero firme, confortada con el don de la certeza divina. Recordemos las palabras basilares de San Pablo: el hombre justo vivirá por la fe. Que se cree sabio y pone en duda todo. No, tú no, viene a decir el Papa Pablo VI, tú no pongas en duda todo. Ten una certeza, la fe. El que crea se salvará, que no crea se condenará. Con nuestra bendición apostólica. Así acaba el Papa esta audiencia, así también nosotros acabamos este programa. Es decir, no nos contagiamos de la mentalidad del mundo, que hay que dudar de todo y cada uno tiene su verdad. No, no. La fe. Cristo ha muerto por mí, me amó y se entregó por mí. Esta es la certeza que tenemos que tener, no vivir siempre en una pura duda. No, la fe es la victoria que vence al mundo. Bien, hermano, hemos llegado al final. Próximo día, Dios mediante.